¿Qué tal? Somos Florencia Robinson y Natalia Rieffel y vamos a compartir el segundo parcial. Para ello vamos a compartir pantalla con una presentación que hemos diseñado para la ocasión. Ahora sí, vamos a comenzar desde el principio. Bien. Con la temática que nos ha tocado, que es conflictos territoriales, el acceso a la tierra y el movimiento de los sin tierra en Brasil. Como primera medida, lo que nos parece interesante es poder localizar, ¿no?, al evento y al movimiento dentro del país en el que se desarrolla. Muy bien, la República Federativa de Brasil está ubicada al este de América del Sur. Su superficie territorial es de 8.511.965 kilómetros cuadrados. Su población es de 212 millones de habitantes aproximadamente. Ocupa el quinto lugar en extensión y población a nivel mundial. Brasil tiene frontera con todos los países de América del Sur, excepto con Chile y Ecuador. Al sur limita con Uruguay, al suroeste limita con Argentina y Paraguay, al oeste con Perú y Bolivia, al noroeste limita con Colombia, al norte limita con Venezuela, Guayana, Surinam y Guayana Francesa. Al este limita con el Océano Atlántico. Su actual presidente es Jair Bolsonaro y su capital es Brasilia. En cuanto al movimiento del que vamos a hablar, este presenta ciertos antecedentes. La lucha por la tierra en Brasil tiene una larga tradición. Comenzó con la conquista de la corona portuguesa y la expulsión o esclavización de los indígenas. Continuó con la situación de los esclavos durante el periodo del Imperio de Brasil y su primera república. Su punto cúlmine fue con el nacimiento de organizaciones campesinas, seguidas por la represión e impulso de una política capitalista y latifundista llevada a cabo por la dictadura militar iniciada en 1964. En cuestiones estadísticas es relevante destacar que el 2% de la propiedad rural representa el 48% de la tierra agrícola y el 62% de toda esta gran extensión de tierra es improductiva y se encuentra ociosa, mientras que del otro lado el 65% de los campesinos alcanza altos niveles de desnutrición. El éxodo rural alcanzó 30 millones de personas en menos de 2 décadas. Ahora vamos a ver unas imágenes del éxodo rural. Muy bien. Y entonces, ¿de qué se trata este movimiento sin tierra? Bien, este movimiento es una organización campesina de Brasil integrada por campesinos explotados y desposeídos. ¿Sí? Surge en 1984 en el encuentro de Cascabel y es considerado uno de los movimientos más grandes de América Latina. Es un movimiento sindical social. ¿Por qué? Porque lucha por la tierra para resolver el problema económico y de la vivienda de las familias pertenecientes al movimiento. Es popular porque es amplio. Allí participan campesinos, que ellos le llaman las manos callosas, y los no campesinos, que le llaman las manos suaves, pero todos en pos del mismo objetivo, que es luchar por conseguir mejoras para esta población tan vulnerable. Es político este movimiento, pero no en el sentido partidario, sino en el sentido de contribuir a los cambios sociales, aunque ellos han tenido acercamientos con el PT, que es el Partido de los Trabajadores, y han apoyado en su candidatura a Dilma Rousseff y a Lula da Silva, aunque este movimiento permanece autónomo. Es un movimiento autogestionado. ¿Qué quiere decir? Que no tiene recursos que les brinde el Estado. Entonces, su principal fuente de financiación es la producción en los asentamientos, ¿no? En cuanto a la alimentación, ellos se prevén de sus propios alimentos, ¿no? Y aquel excedente de alimentos que tienen los pueden exportar. También organizan eventos como ferias o fiestas y cuentan con el apoyo de otros sindicatos en esto de las movilizaciones y las marchas que hacen, las financian de esta manera. Y en cuanto a los movimientos aliados que tienen, por ejemplo, uno de ellos son las ONG, pero no cualquier ONG, sino aquellas que tengan los mismos principios y los mismos valores que este movimiento, ¿sí? El movimiento sin tierra
está presente en 24 de los 27 estados brasileños y ha conquistado más de 7 millones de hectáreas. Lo componen más de 2 millones de personas organizadas en más de 100 cooperativas. Acá podemos ver el logo de este movimiento. Este logo tiene significado. Por ejemplo, el color rojo representa la sangre que corre en las venas y la disposición de luchar por la reforma agraria y la transformación de la sociedad. El blanco simboliza la paz, el verde la esperanza de la victoria, las letras en negra como en homenaje y luto a los caídos, y el facón, que le vemos al hombre allí en la mano, es una herramienta de lucha, de trabajo y de resistencia. En cuanto a los objetivos, bien, tienen como objetivos luchar por la tierra, en este sentido combatiendo al latifundio, la reforma agraria, que exige educación, formación política, alianza con otros movimientos campesinos, cooperación e infraestructura. Y la transformación social, que no implica solamente combatir el latifundio, sino que incluye construir una comunidad, pensar en lo colectivo, articularse con la clase trabajadora y producir para el conjunto social, cuidar la tierra, incentivar a lo colectivo. Dicen el movimiento Sin Tierra, dice, los monopensamientos, las monoteorías, los monocultivos esterilizan al mundo, desertifican mentes y provocan el hambre a toda suerte. Una frase muy significativa. En cuanto a las características, bien, la principal forma de lucha del movimiento Sin Tierra es la ocupación de tierras ociosas, tanto privadas como estatales. Y entonces esto se apoya en el artículo 184 de la Constitución de Brasil, que establece que es competencia del Estado brasileño expropiar por interés social, para fines de reforma agraria, todo inmueble rural que no esté cumpliendo su función social. ¿Tá? Entonces, para esto tienen condiciones de ocupación. Lo primero que hacen es identificar la tierra. Una vez que la identifican, tienen que tener fácil acceso a todas las familias. Tienen que tener los requisitos de ser expropiadas, es decir, que tienen que estar las tierras ociosas. Luego, tiene que existir el protagonismo de toda la familia, ¿tá? Tiene que ser una toma masiva, porque más adelante vamos a ver que ellos reciben represión tanto de los terratenientes como del Estado, ¿no? Con la presencia policial. La fecha y el lugar de ocupación de estas tierras tienen que permanecer en un absoluto secreto, ¿sí? Y tienen que preverse de insumos para permanecer acampados, porque estos campamentos pueden durar meses o pueden durar años. Entonces tienen que tener todo bien previsto. Entonces comienza la etapa 1, que es con los campamentos, y luego, una vez que logran la expropiación, se empieza a construir los asentamientos. Ahora vamos a nombrar y definir brevemente los distintos niveles de organización del movimiento. Este movimiento fue desarrollando formas democráticas, participativas y pedagógicas. Uno de los niveles de organización es el núcleo de base. Aquí es donde se organizan y relacionan las personas y las familias. Tienen una estructura viva, móvil, flexiva y con objetivos. Los términos son de que a cada 10 familias acampadas o asentadas se organiza un núcleo de base, que tendrá una coordinadora y un coordinador. Una brigada nacional. Se forman con 50 núcleos de bases o 500 familias. Se reúnen en cada estado de la Federación Brasileña, donde se constituye la coordinación estatal. En esta coordinación también están presentes las coordinadoras y coordinadores de los sectores de actividad. También tiene un nivel de organización que es la dirección nacional. De cada estado son indicados una mujer y un hombre para hacerse presentes en la dirección nacional, donde también estarán presentes los representantes de los sectores de actividad. Las coordinadoras se van rotando entre todas las personas. Actuar como coordinador favorece el aprendizaje, el oír al colectivo, de considerar las necesidades de todas y todos, de ser el responsable. Tienen un Congreso Nacional. Es una instancia organizativa máxima que se realiza una vez cada 5 años y en los que se definen los lineamientos a seguir, y cada 2 años se realizan encuentros nacionales donde se discute cómo llevar a la práctica las decisiones que fueron tomadas en los congresos. En los sectores de actividad podemos encontrar
los sectores de producción, de salud, género, educación, comunicación, juventud, finanza, relaciones internacionales, derechos humanos, formación, frente de masas, entre otros. A continuación vamos a visualizar imágenes sobre los campamentos y asentamientos del movimiento. En esta imagen vemos el campamento de San Gabriel de Río Grande do Sul en Brasil. El campamento es el periodo en que las familias están acampadas, luchando por la conquista de esa tierra. En general están bajo barrancas de lona negra, como vemos aquí en la imagen. Las familias eligen el latifundio, lo ocupan y reivindican al gobierno que desapropie la tierra y la transforme en un asentamiento. En la siguiente figura de esta diapositiva, en la primera figura, podemos ver un campamento del movimiento siendo atacados por policías. Los campamentos tienen alta vulnerabilidad en estos momentos y son muy precarios, y no solo son atacados por policías, también en muchos casos son atacados por sicarios o grupos paramilitares. En el asentamiento es el espacio conquistado, es la tierra cedida en usufructo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tienen el derecho real de goce sobre esas tierras. Ahí es cuando los sin tierras pueden producir sobre sus tierras y se organizan en cooperativas y asociaciones. Además se construye una escuela más permanente. Muy bien. En cuanto a los valores, ¿no?, y a los principios que tiene este movimiento, tiene un funcionamiento horizontal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que no hay una autoridad máxima, ¿no?, sino que en esto de los sectores, en unos puede comandar la persona y en otro puede ser comandado, ¿sí? Después, la solidaridad, fundamental, ¿en qué? En los vínculos entre los miembros de la comunidad y también con el afuera, ¿sí? Ese respeto mutuo que hay también. El compromiso, la coherencia, la esperanza, la autoconfianza. Y en este punto es importante, ¿por qué la autoconfianza? Porque este término implica derribar concepciones antiguas que han estigmatizado al campesinado, en esta idea de pensar que el campesino es bruto, que es burro, que está en la oscuridad, que es retrasado, ¿no? Entonces, tiene una significación de volver a tener confianza en uno mismo y que uno puede, ¿no? En esto de la alegría y la ternura, que es tan difícil de sostener en estas circunstancias, ¿no? Luego hablan ellos también de la mística. La mística, para ellos, es un conjunto de prácticas simbólicas que crean y recrean la identidad colectiva, ayudan en la comprensión de la realidad y fortalecen los lazos sociales. Un punto importante son las relaciones de hombres y mujeres con su ambiente. En este sentido, cuidar la tierra, cuidar su entorno y los recursos naturales, que en definitiva son los que le van a permitir la supervivencia, tanto en el presente como en el futuro también, ¿no? Entonces, la mística en este sentido es un sinónimo de resiliencia. ¿Por qué? Porque va a formar a la persona en una nueva lógica, con un carácter revolucionario. Lo invita a dejar de ser oprimido por el agronegocio, para ser una organización que respeta tanto al medio ambiente como al humano, ¿sí? La mística es parte y responsabilidad del sector de formación. Luego, Charles Tilly dice que todo movimiento para preciarse de tal debe tener demostraciones VUNC. Esta sigla VUNC significa valor en cuanto a una conducta sobria, a la unidad, en cuanto a las insignias en las canciones. Estas insignias, este logotipo que veíamos anteriormente, aparece en los gorros, aparece en las remeras, en las banderas, en todas esas movilizaciones que ellos hacen, en las manifestaciones. La unidad justamente trata de esto, de la ocupación en las calles, de ser visibilizados, de estar presentes, ¿no? Luego, el compromiso de resistencia ante la represión, el sacrificio consciente de pertenecer también. Algo muy interesante que tiene este movimiento es la construcción de un sistema educativo propio, donde el objetivo es asegurar la continuidad de educación de niños que viven en campamentos y en asentamientos. Para esta organización es muy importante que la educación de sus militantes comparta sus valores y sus ideas, pero también es fundamental que los conocimientos sean acreditados por el Estado, que puedan obtener títulos oficiales y que el Estado se responsabilice y se haga cargo de los gastos de funcionamiento,
¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza este nuevo sistema? Bien, tiene educación formal y no formal, escuelas primarias y secundarias, universidad y centros de formación. Norma Michi dice que hay 4 expresiones concretas de la práctica educativa, ¿sí? Dice, por ejemplo, procesos organizativos en cuanto a lo pedagógico. Los militantes, a partir de su práctica, se forman como sujetos políticos que producen y se apropian del conocimiento, ¿sí? Después, formación para tareas de producción, formación política al interior de la organización y formación escolar tanto para niños como para adultos, ¿sí? ¿Cómo es que se construye este sistema? ¿Cómo es que empieza? Bien, en 1984, con la creación de este movimiento, se produce el primer encuentro nacional de profesores de asentamientos. Ya en el 1987 se forma el sector de educación, de estos sectores que venía hablando Florencia. Y 10 años más tarde, primer encuentro nacional de educadores y educadoras de la reforma agraria, con todo lo que implica esto, ¿no? Con la apertura hacia el resto de la organización, porque la educación no solamente pasa por el sector de educación y de formación, sino que está permanentemente en todos los sectores, está atravesada, ¿sí? Y esto genera también una apertura hacia la sociedad brasileña. Las características de las escuelas del movimiento Sin Tierra son reivindicar una escuela pública sostenida económicamente por el Estado, formar a docentes y militares, educación para el trabajo, utilizan la pedagogía de la alternancia, autoorganización estudiantil. Referentes pedagógicos de este movimiento son Freire, Pistrac, entre otros. No se plantean una ruptura con el Estado, quieren instancias de diálogos e interpelación. Buscan defender el objetivo de la organización a largo plazo, construir la escuela del asentamiento y no la escuela en el asentamiento. Eso es muy importante. La construcción de la experiencia educativa no se da a partir de un plan diseñado previamente, sino a partir de las necesidades de la praxis que se dan en las discusiones. El Movimiento Sin Tierra en 2005 presentó sus principios pedagógicos. Más allá de que no los podamos desarrollar a todos, los vamos a nombrar. Relación entre teoría y práctica, combinación metodológica entre procesos de enseñanza y capacitación. La realidad como base de producción de conocimiento, contenidos formativos socialmente útiles, educación para y por el trabajo, vínculo orgánico entre procesos educativos y procesos políticos, vínculos orgánicos entre procesos educativos y procesos económicos, vínculo orgánico entre educación y cultura, gestión democrática, autoorganización estudiantil, creación de colectivos pedagógicos y formación permanente de educadores y educadoras, como hablaba Natalia anteriormente, actitudes y habilidades de investigación, combinación entre procesos pedagógicos, colectivos e individuales. En esto que estábamos hablando, veremos una foto del primer encuentro nacional de niños sin tierra y a continuación otras imágenes de educación para y por el trabajo. En esta imagen vemos una foto de las aulas del Movimiento Sin Tierra y en la siguiente podemos ver el sector de formación. Aquí es donde forman a los militantes y educadores y educadoras. Aquí vemos imágenes de educación para y por el trabajo, como hablábamos anteriormente, que era uno de los principios pedagógicos. Y bueno, en este sentido, nosotros encontramos una organización con características similares acá en Uruguay, y es FUCBAN, ¿no? Salvando las distancias, por supuesto, tienen una organización y un criterio pedagógico y educativo similar, ¿no? La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua tiene 51 años de vida y están asociadas 600 cooperativas, ¿no? Es un proyecto que tiene 3 áreas simultáneas en las que trabaja, similares al Movimiento Sin Tierra, en cuanto a lo político gremial, por la lucha por los espacios de tierra, ¿para qué? Para poder construir. Luego, constructivo, en referencia a la vivienda, como estamos viendo ahí en las imágenes, hombres y mujeres trabajan a la par por la construcción de su propia vivienda. Y después, social, en cuanto a la construcción
colectiva, comunitaria, ¿sí? Como se puede apreciar ahí. La autoridad máxima de esta federación es la asamblea, ¿no? Se decide todo en esa asamblea y tienen esta concepción de horizontalidad también, ¿no? Todos trabajan en la construcción de la casa de todos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos comienzan esta construcción, no saben qué casa les va a tocar, ¿no? Por lo cual, esta situación de comunidad y de compromiso hacia el trabajo, tanto para mí como para el otro, ¿sí? Entonces, es muy importante en este sentido. Vivir en una cooperativa, ellos cuentan que es una experiencia con una concepción determinada de educación, ¿sí? Porque la piensan de la siguiente manera: es transformadora, es revolucionaria y es liberadora, anclados en los principios de la pedagogía de Paulo Freire, también en este sentido que tiene que ver con el movimiento. Ellos cuentan que los hijos de cooperativistas tienen una actitud diferente, ¿no? Y esto se visualiza en los docentes cuando ingresa un hijo de cooperativista a la escuela. Los docentes remarcan esa actitud de mediadora, de mediador del niño, es esta cuestión de jugar juntos, ¿sí? Siempre en colectivo, y se producen transformaciones en la institución escolar desde el aspecto vincular. Luego, las cooperativas modifican al barrio, modifican al entorno. Por ejemplo, cuando llegan a un barrio, a empezar a construir la cooperativa, y no hay saneamiento o no hay alumbrado público, la cooperativa se encarga de esa gestión, de gestionar esos recursos. Entonces, evidentemente, el barrio comienza a modificarse y empieza a obtener beneficios que antes no tenía. Esto que les da un sentido de pertenencia, ¿no? El poder construir su propio espacio. La solidaridad, el compromiso, ante todo, ¿sí? Porque después estas casas las van a obtener a través de sorteos. Estas viviendas, acá podemos ver una de las imágenes, qué bonitas que quedan al final después de tanto trabajo, y es importante que estas casas no son propiedad de la persona, sino propiedad de la cooperativa. Si el día de mañana yo estoy en una cooperativa y me quiero ir, me voy, se me reintegra el dinero que yo invertí, porque el Estado presta el 85% del dinero para la vivienda y el 15% restante se da con el trabajo. Se le devuelve ese 85% y se va. Pero la casa es propiedad de la cooperativa. Y un punto importante es que se hereda. O sea que los hijos de los cooperativistas van a heredar esta propiedad. Es un movimiento también de lucha, como en permanente movilización, para conseguir mejoras para la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, para finalizar, queríamos dejar una reflexión. Nosotras, cada una eligió una parte del texto con la que se sintió identificada. Florencia, si querés leer tu parte. Muy bien. Lo fantástico es que, a pesar de esa condición de vida, el campesino brasileño haya sido capaz de producir belleza, ternura y alegría. Una frase dicha por Sampaio. Bien. La frase que yo elegí, con la que me siento plenamente identificada, y estoy segura que Florencia también, dice: el conocimiento es base de nuestra libertad, es saber oír y proponer, es saber escuchar los anhelos, necesidades, deseos del pueblo y transformar todo eso en propuestas viables de cambios sociales, económicos y políticos. Es conocer y respetar la cultura de los pueblos, es ser aprendiz constante, es sentir las injusticias contra cualquier persona en cualquier parte del mundo y tener la disposición de denunciar y combatir. Es organizar, agitar, formar a los otros y a sí mismos. Es mantener la mística viva, es conocer la historia y la coyuntura, y con base en eso, hacer la crítica y la autocrítica consciente. Absolutamente significativa esta frase. Dejamos la bibliografía a disposición, y sin más, muchas gracias. Muchas gracias.